a ir ocurriendo a partir del próximo año. En primer lugar, queremos decir, más o menos a un año de cuando presentábamos a los ministros de Hacienda y Finanzas en ese momento, que en general podemos decir que se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica. Centralmente, el dato más importante para nosotros es que la economía argentina volvió a crecer, tal como hablábamos hace un año y que muchos tenían genuinas dudas. Veníamos saliendo de un año de recesión. Y no solo que la economía argentina está creciendo, sino que está creciendo de forma sustentable, de forma sana, de forma que nos permite ratificar, como después vamos a ver en las presentaciones, los que me acompañan hoy, que vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años, cosa que era central para este gobierno, que tenía como objetivo en el primer año en materia económica evitar una gran crisis económica, entendiendo que todas las variables nos indicaban que podíamos estar frente a una situación similar a otros de los quiebres fuertes que ha tenido la economía argentina. Y este desafío de salir de un populismo económico y un populismo político, institucional, sin trauma, sin crisis, tenía como política central, digamos, en ese primer año, salir de corregir la economía sin una gran crisis, protegiendo a los sectores más vulnerables, y un segundo año que empiece a mostrar crecimiento, y eso es lo que este año ya estamos pudiendo confirmar. En segundo lugar, teníamos un gran desafío en materia fiscal, que, como ustedes recuerdan, hace poquito tiempo el presidente enmarcó en su presentación sobre los consensos básicos, justo pasada la elección, que la Argentina necesitaba encontrar un consenso básico sobre la cuestión fiscal, entendiendo que no podemos vivir permanentemente en déficit, que tenemos que tener equilibrio para de esa forma no depender de la deuda, no depender del ahorro de otros países. Y para eso se generó un trabajo de diálogo y de construcción de consensos, centralmente con los gobernadores y después con el Congreso, que culminó ayer de forma muy positiva, con la sanción de 8 leyes que van a ayudar a consolidar este proceso de reducción del déficit, de ordenamiento de las cuentas públicas, nacionales, provinciales, municipales, para ir logrando unas cuentas públicas saludables que permiten también, en ese sentido, avanzar con el otro gran objetivo que tenía que ver con la cuestión de la inflación. Pero en primer lugar, yo lo que quisiera también en nombre de nuestro gobierno es agradecer a los senadores y a los diputados que han mostrado la capacidad de construir estos consensos, que han hecho sus aportes, sus mejoras, tanto obviamente del interbloque Cambiemos como de los distintos bloques opositores que han mostrado responsabilidad y vocación de que el país salga adelante, independientemente si están o no en el gobierno. Y en eso, cuando recordamos hace 2 semanas lo que estábamos hablando en este mismo salón, es muy importante celebrarlo, celebrar la cultura del acuerdo, del diálogo, de la democracia, de la institucionalidad, de la paz, que pese a las distintas turbulencias que hemos tenido en el proceso, han consolidado este sendero que es muy importante y que incluye también no solo la baja del déficit, sino también la baja de los impuestos. La reforma tributaria es una reforma que claramente va a ayudar en ese sentido a aliviar la carga tributaria, pero sobre todo también ayudar a fortalecer la creación de empleo, que como estamos viendo en estos días, se sigue fortaleciendo la recuperación del empleo en la Argentina, que era otra de las variables centrales para nosotros. El segundo punto, que tenía que ver con los consensos básicos, que tiene que ver con lo productivo, laboral. Hay algunas leyes que ya tienen media sanción, como la de financiamiento productivo, defensa de la competencia, otras que tienen un grado de consenso importante, porque son realmente muy beneficiosas, creemos, para los trabajadores y para la creación de trabajo, como es la reforma laboral consensuada con la CGT.
todo ese paquete de leyes esperamos poder tratarlas también en el marco del diálogo en las sesiones extraordinarias de febrero. Y creemos que van a ser un muy buen complemento a esto que hemos avanzado ahora. En materia de inflación, también ha sido un año muy importante, como ahora también Federico va a poder detallar, porque hemos consolidado un sendero de baja de la inflación y queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos 2 años, para trabajar para una economía argentina sin inflación. Por último, para después dejarlos aquí a los colegas y al presidente del Banco Central, quiero destacar también algo que para nosotros es muy importante. Ustedes nos habrán escuchado mucho hablar de esto, que es la fortaleza del equipo en el trabajo de todo este año y estos 2 años de gobierno. Realmente sentimos y queremos transmitirle a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico que tiene una combinación poco frecuente en nuestra historia, de excelentes profesionales, de excelentes personas y de una misma visión de hacia dónde queremos ir y sobre todo también una misma visión de cómo trabajar, que es esta idea de trabajar en equipo, entendiendo que cada uno hace su aporte, que cada uno aporta justamente una perspectiva, una responsabilidad, pero siempre bajo la conducción de nuestro presidente, la idea de trabajar juntos en equipo para lograr los resultados que hemos planteado en la sociedad. Y en ese sentido también ha sido un año excelente de trabajo y creemos que para los próximos años, y ya introduciendo el motivo central de esta conferencia, además de este balance, terminando una etapa que son estos 2 primeros años donde, como les decía, teníamos que evitar una crisis y empezar a crecer y empezar a marcar el sendero de previsibilidad de este crecimiento en la Argentina. Podemos recalibrar algunas cuestiones que no transforman el sentido, ni la orientación, ni el foco de los objetivos de nuestra política económica, que centralmente es, como lo ha dicho siempre nuestro presidente, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y lograr un país más justo y con un crecimiento sostenible para todos. Así que de eso vamos a hablar ahora y después, obviamente, como siempre, contestaremos las preguntas del caso. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Se escucha, no? Bueno, muy buenos días a todos. En línea con lo que mencionaba Marcos, tal vez el principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar 1 año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido ya 2 años desde el anuncio de las metas anteriores, recordemos que fueron anunciadas en enero de 2016, en el medio del lanzamiento de un programa económico muy comprensivo, con mucho cambio de precios relativos y con mucha incertidumbre y volatilidad. Hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros
en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. En ese sentido, queremos ratificar que el objetivo de la política macroeconómica tiene como un componente fundamental equilibrar las cuentas públicas y, junto con ello, derrotar a la inflación. Con lo cual, el compromiso del 15% para este año para nosotros es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Entonces, ratificamos nuestro compromiso antiinflacionario y cuando estamos corriendo los objetivos un año, simplemente estamos tomando nota de que hoy tenemos más información que la que teníamos en enero de 2016, pero redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas planeadas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando. Es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. En este caso, tomamos la decisión de hacerlo simplemente porque en el punto de partida no contábamos con la información que tenemos hoy, pero a partir de ahora vamos a trabajar con estas metas y vamos a trabajar muy duro para alcanzarlas. Vamos a ratificar también nuestras metas fiscales para los años 2018 y 2019, que eran de un déficit primario de 3,2% y de 2,2% para el 18 y el 19 respectivamente, y agregamos también la meta para el año 2020, que es de un déficit primario de 1,2% del PBI. Debo mencionar, antes de continuar, y luego sobre esto se va a explayar tanto el ministro de Finanzas como el presidente del Banco Central, que junto con la modificación de las metas de inflación, estamos haciendo cambios muy importantes en términos del régimen monetario de la Argentina, en lo que hace al financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro, hecho sobre el cual se van a explayar tanto el ministro Caputo como Federico Sturzenegger, pero creemos que eso complementa y refuerza nuestro compromiso en la lucha antiinflacionaria. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal. Dentro de unos días vamos a estar publicando nuestro resultado para este año. Nuestra meta para este año, que era un déficit primario de 4,2%, va a haber sido sobrecumplida. Recordemos que a comienzos de año existía mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de cumplir con esta meta, dado que no contábamos con los recursos extraordinarios del proceso de exteriorización de activos, recursos que ingresaron casi en su totalidad en diciembre del 2016. Este año, si bien ingresaron recursos por 0,2 del PBI, el grueso de los recursos, 1 punto del PBI, había entrado el año pasado, con lo cual la reducción del déficit desde los niveles del año pasado hasta este, sin contar con esos recursos extraordinarios, nos obligó a una importante contención del gasto público, tal como vamos a ver más adelante. Pero déjeme quedar un minuto acá. Con estos números de déficit primario y con nuestra proyección de intereses, vamos a converger en el año 2020 a un nivel de déficit de 1,2 y a un déficit financiero, es decir, después de intereses, de 3,2% del producto, que junto con el crecimiento de la economía que esperamos va a estabilizar el nivel de deuda PBI a partir de ese año, tal como les va a contar también Luis en un rato. El esfuerzo fiscal que hemos hecho este año es importante. Ustedes pueden apreciar que el gasto público de la Administración Pública Nacional en 2017 ha bajado 1,1 puntos del producto, hecho que no se había verificado en esta magnitud nunca en la Argentina, excepto en situaciones de crisis, con licuaciones, con inflación, pero no había ocurrido en un año en que la economía creciera y bajando la inflación. Y si además le agregásemos el consolidado con provincias,
la baja en el gasto público en relación al PBI alcanza el 1.8 puntos del producto, como vamos a ver más adelante. Esta baja en el gasto público en relación al producto nos ha permitido también bajar la presión tributaria. La presión tributaria en la Argentina, que hoy se sitúa en 30,4%, compara con 32% en el año 2015, es decir que hemos bajado impuestos por 1.6 puntos del producto y a su vez hemos bajado el déficit fiscal. La clave aquí es que a partir del año 2016 el gasto primario en términos reales está bajando. Ha bajado 1% en 2016 y ha bajado 3,4% en 2017. De vuelta, cifras que nunca se habían visto en la Argentina, excepto en situaciones de crisis. Y lo hemos hecho comportándonos responsablemente, trabajando con mucha responsabilidad, aún en un año electoral, cosa que no se veía en la Argentina también en el pasado. Entonces, producto de una mejora en la eficiencia del gasto público, producto de la continuidad del proceso de reducción de subsidios, hemos logrado lograr una baja real del gasto primario que pensamos que se va a sostener en el año 2018, tal cual está proyectado en nuestro presupuesto aprobado ayer por el Congreso de la Nación. Y luego, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal, vamos a mantener el crecimiento del gasto primario en términos reales en cero, de manera tal de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que también se ha aprobado en el Congreso en estos días. De esta manera, el gasto consolidado, nación-provincias, que había hecho un pico de 42,2% en el año 2015, este año cae a 40,4%, es decir, ya ha bajado 1.8 puntos del producto. Y cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y creciendo entre 3 y 3,5% en los próximos años, vamos a llegar a un nivel de gasto público en relación al producto de entre 22 y 23 puntos porcentuales en el año 2023. Habiendo llegado a ese punto, la Argentina va a haber eliminado su déficit fiscal y buena parte de sus impuestos distorsivos, tal como hemos acordado en el pacto fiscal que hemos firmado con las provincias. Con lo cual estamos en camino no solo de eliminar el déficit fiscal, sino también de eliminar los impuestos distorsivos que hoy dificultan la tarea de nuestro sector privado y que nos va a permitir entonces volver a tener un país pujante, competitivo en materia exportadora. La Argentina, con este escenario macroeconómico, con esta situación fiscal, con una deuda pública que es sostenible, con un país que es solvente, cumpliendo sus metas de inflación, embarcado con mucha responsabilidad en su política antiinflacionaria, va a crecer al 3,5% por lo menos durante los próximos años. Y eso es crucial para cumplir con el objetivo que se ha planteado este gobierno, que es bajar la pobreza. Crecer con baja inflación es lo que nos va a permitir cumplir el objetivo del gobierno y llegar a cifras de pobreza muchísimo más bajas que las que recibimos y así empezar a tener un país mucho más justo y próspero. Finalmente, déjenme decir que estamos cerrando el año 2017 creciendo con una baja en la inflación, con una reducción en el déficit primario, con una reducción en el gasto primario en términos de producto y en términos reales y con una baja en la presión tributaria. Todo esto junto a la vez, bueno, se ha verificado muy pocas veces en el pasado en la economía argentina, pero es algo que vamos a mantener por los próximos años. En los años pares, en los años impares, llueve o truene, la política macroeconómica va a seguir enfocada en crecer, en bajar la inflación y así derrotar la pobreza. Así que le voy a ceder ahora la palabra a Toto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Bueno, como mencionó ya Marcos, derrotar la inflación es un objetivo primordial y como también dijo Nicolás, para ello estamos decididos a redoblar esfuerzos y en ese sentido entonces vamos a continuar y vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central hacia la tesorería, llevándola a 140.000 millones de pesos en el 2018,
o su equivalente en porcentaje de producto 1.1, y a 70.000 millones de pesos en el 2019, o 0,5 puntos de producto. A partir del 2020 la vamos a normalizar como cualquier país, llevándolo a nivel de señoreaje, como explicará después Federico. Pero para ponerlo en perspectiva, en los últimos 2 años de la administración anterior, en promedio, este financiamiento llegó a ser 5 puntos del producto. Es decir, que para el 2018 lo vamos a estar reduciendo un 80%, para el 2019 un 90%, y como dije antes, para el 2020 va a estar normalizada, y creemos que esto va a ser de una ayuda importante para el Banco Central, que por supuesto es el que más le preocupa y lo ocupa el reducir la inflación. Con estos nuevos números, entonces, el programa financiero para el 2018 y el 2019 queda de la siguiente manera. Vamos a estar financiando un déficit de 3,2 de producto, que son aproximadamente 20.000 millones de dólares, unos intereses de 2,1 de producto, que suman otros 13.400 millones de dólares, lo que da un déficit financiero de aproximadamente 33.900 millones de dólares, que si le neteamos el financiamiento que acabo de formular del Banco Central, llegamos a unas necesidades de financiamiento de aproximadamente 30.000 millones de dólares. En la cuenta ahí hay que agregarle otros 3.500 millones que ya tenemos considerados de vencimientos con provincias que sabemos que no se van a renovar, y entonces las necesidades de financiamiento para el 2018 van a estar en el entorno a los 30.000 millones de dólares, y para el 2019 era el entorno a los 26.000 millones de dólares. Vamos a tener menores necesidades, dado que vamos a tener un menor déficit de 1 punto, pero también vamos a tener todavía un menor financiamiento del Banco Central. Y así llegamos entonces a esos 26.000 millones para el 2019. Por supuesto, como siempre, vamos a tratar de ir aumentando cada vez más el nivel de financiamiento en lo que es el mercado interno, y en lo posible también en moneda nacional, para ir eliminando o reduciendo la dependencia externa de este financiamiento. La pregunta obligada siempre es, bueno, dado esta convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal, ¿cómo queda el famoso tema de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Como ya hemos dicho muchas veces, lo primero que hay que remarcar es que este endeudamiento, si bien es transitorio, es perfectamente sostenible. Hoy tenemos un nivel de deuda sobre producto que vamos a terminar el año alrededor de 28,5 puntos de deuda sobre producto. Esto es muy bajo, esto es bajo con respecto a los países emergentes, es bajo con respecto a los países desarrollados, es bajo con respecto a los países de nuestra región. Es decir, que hoy esta es la situación actual. ¿Dónde vamos a llegar una vez alcanzado el equilibrio fiscal? ¿Cuándo se va a estabilizar este ratio de deuda sobre producto, que es como se mide? Se va a estabilizar entre los años 2020 y 2021. Va a crecer los próximos 2 años y medio, de los niveles actuales del 28,5 a niveles cercanos al 37. Se va a estabilizar en esos niveles entre el año 2020 y 2021 y va a ir descendiendo entonces a partir del año 2021. También me gustaría remarcar la calidad de este financiamiento y, por qué no decirlo, también del déficit. Hoy estamos pudiendo llevar este camino gradual hacia el equilibrio porque hemos logrado reducir nuestra tasa de financiamiento de manera realmente sustancial, abrupta. Hemos logrado reducir el diferencial de tasas que hoy paga Argentina con respecto a lo que pagan vecinos nuestros, otros países de la región
crecido y han hecho las cosas bien por los últimos 10, 15, 20 años, hemos reducido ese diferencial también en un 80%. Hoy nos separan apenas 200 puntos básicos de diferencial de tasa de países como Perú o Colombia. Diferencial que también, para ponerlo en perspectiva, supo ser más de 1000 puntos básicos la década pasada. Entonces, esto es muy importante de remarcar, porque hoy estamos financiándonos a las tasas más bajas de nuestra historia. También, incluso si las comparamos, aunque por circunstancias diferentes, con las tasas de los años 90, donde también Argentina se financiaba a niveles de 11, 12 y medio, y ni contar de la década pasada, donde, como todos saben, hemos llegado a pagarle 15% a Venezuela. Hoy nuestro promedio de financiamiento en dólares durante el 2017 fue levemente inferior al 4,5%. Lo digo de vuelta, levemente inferior al 4,5%. Entonces, esto es, entre otras cosas, lo que nos permite haber elegido este sendero. Y también es importante remarcar a dónde está yendo esta plata, o sea, la calidad del déficit. Este financiamiento esencialmente está yendo a mayor asistencia social y, sobre todo, a obras de infraestructura. La peor herencia, siempre digo que hemos recibido, es que hemos recibido un país descapitalizado, absolutamente descapitalizado. Y es una obligación, como siempre dice el presidente, y es un objetivo primordial de este gobierno, invertir en infraestructura. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar este escenario de bajas tasas y de que hemos logrado reducir el riesgo país a los niveles más bajos para invertir en infraestructura, para invertir en trenes, en autopistas, en hospitales, agua y saneamiento, en todas las cosas que le van a mejorar la calidad de vida a todos los ciudadanos del país. Esta inversión en infraestructura en el presupuesto representa algo más de 2 puntos del producto. Pero además de eso le estamos agregando, ya tenemos algo más de 61 proyectos y por algo más también de 30.000 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo también en infraestructura en los próximos 3 años y medio a través del programa de participación público-privada, que también se va a concentrar en transporte, en energía, en salud, en vivienda. Se va a sentir mucho esto en la economía en los próximos años. Entonces, hoy sabemos a dónde está yendo la plata. Hoy no solo hemos logrado reducir el déficit a partir del año 2018 a prácticamente la mitad de lo que lo hemos heredado, sino que además hoy uno puede salir a la calle y ver esa plata, ¿no? Hoy, lamentablemente, nos estamos enterando por la justicia a dónde iba ese déficit en la década pasada, pero hoy claramente es algo que está pasando en todo el país y podemos ver que cada vez que nosotros nos financiamos en el mercado o a través del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Andina de Finanzas, esa plata está yendo esencialmente a financiar inversión, a financiar obras de infraestructura que, como dije, le van a cambiar en los próximos años la calidad de vida a todos los ciudadanos argentinos. Así que, como siempre dice el presidente, no tengan duda que estamos yendo por el camino correcto y que cada año vamos a estar mejor. Bueno, muchas gracias. Se escucha. Antes que nada, un agradecimiento acá a mis colegas que me invitaron a cruzarme de Reconquista 266 para compartir este fin de año y las proyecciones para los próximos años, con lo cual me voy a focalizar inicialmente sobre cómo ha sido el 2017 para nosotros y después la perspectiva hacia adelante. Y quiero arrancar con este gráfico. Este gráfico muestra la evolución de la inflación durante los últimos años de lo que llamamos la inflación núcleo. La inflación núcleo es la inflación, algunos dicen es la inflación que el Banco Central más controla porque excluye el movimiento de los precios regulados, excluye el movimiento de los precios estacionales que tienen mucha volatilidad, y entonces en muchos países del mundo se usa como un mecanismo claro de cómo evoluciona el proceso de desinflación. Y cuando uno mira este gráfico es bastante sorprendente porque, claro, muestra un proceso de desinflación muy consolidado y muy sostenido.
Por supuesto que es un proceso que en algunos momentos opera más rápido, en algunos momentos opera un poquito más despacio, pero claro, la dirección es totalmente incuestionable, incontrastable, de un proceso muy consolidado que básicamente nos lleva en noviembre del 2017 una inflación del 21,2% interanual. Debo decir que también es un proceso que se ha dado en un contexto de crecimiento económico bastante significativo, con lo cual me parece como que tiene un doble mérito ese proceso de desinflación. En esta placa voy un poquito a mirar este mismo número de una manera un poquito diferente, que es ver a qué ritmo viene evolucionando esa inflación núcleo, porque el primero era la inflación interanual, es decir, cómo está la inflación núcleo respecto a un año atrás. La otra línea que se presenta acá, que es la azul más clarita, es básicamente la velocidad de crucero de esa inflación núcleo. ¿A qué velocidad está avanzando la inflación núcleo en este momento? Que en este caso está medido como el promedio de los últimos 3 meses en valores anualizados. Entonces, como lo que vemos es que el año pasado tuvimos una fuerte desaceleración, después de alguna manera se estabilizó y en este año, sobre todo en la segunda mitad del año, se ha producido una baja muy pronunciada en la velocidad del ritmo al cual está avanzando esa inflación núcleo, que hoy se ubica en valores cercanos al 18%. Es decir, que claro, todavía no lo vemos en la interanual porque claro, eso mira la evolución de todo el año, pero en la punta el proceso de desinflación sigue no solo consolidado, sino de alguna manera muy bien e incluso mejorando. En la placa siguiente nos da una perspectiva ya yendo hacia un poquito atrás. En realidad, esta es la inflación núcleo desde que hay datos de la inflación núcleo. Porque ustedes saben que en un momento perdimos nuestras estadísticas de inflación. En el año 2012 la ciudad de Buenos Aires volvió a generar estimaciones creíbles de la inflación. Y básicamente acá lo que hemos hecho es una serie de esa inflación núcleo desde por allá septiembre del 2012, que fue cuando se volvió a generar este valor, hasta la actualidad. Y lo que vemos es que en este momento la inflación núcleo está en el valor más bajo de la serie. Y en particular lo que nos permite es distinguir, por ejemplo, dónde está la inflación núcleo en este momento, por ejemplo, con el año 2014-2015, que era un momento en el cual la inflación tenía de alguna manera o llevaba, digamos, la ayuda de acumular desequilibrios, como el congelamiento de tarifas, básicamente el cepo cambiario, congelamientos de precios, y que de alguna manera fueron todos elementos que en lo inflacionario, elementos de la herencia recibida, que de alguna manera hubo que, de alguna manera similar, resolver y lidiar con ellos, ¿no? Y ahí lo que vemos es que en esos momentos la inflación núcleo claramente estaba en el orden del 2% mensual, y hoy estamos significativamente por debajo de esos valores. Así que en este sentido creo que es muy importante distinguir la evolución de estas variables para ver que el proceso de desinflación es realmente muy sólido. Por supuesto que nuestros objetivos de inflación no están planteados en términos de la inflación núcleo, están planteados en términos de la inflación general. Por ejemplo, si yo tomara el mes de noviembre, que estamos con una inflación interanual del 22,4, muestra una baja de casi 19 puntos respecto a la inflación interanual que teníamos en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, creo que por eso el jefe de gabinete, Nicolás y Luis, remarcaron el punto que el 2017 nosotros lo vemos como un año exitoso en términos de desinflación. Entendemos, por supuesto, que no se llegó a las metas propuestas, pero realmente es un proceso de desinflación muy significativo. Por supuesto, nosotros la política monetaria la calibramos en función de los objetivos que tenemos. Es decir, que nosotros en este momento nos confrontábamos con una inflación que termina el año en estos valores por encima del 20%, con la necesidad de llegar a una inflación que termina el año siguiente en 10%, y eso obviamente generaba una política monetaria que era conducente al cumplimiento de ese objetivo, que era el mandato que nosotros teníamos. Obviamente el cambio de la meta que se planteó permite recalibrar esa política monetaria, porque ahora tendrá que estar orientada al cumplimiento de una meta del 15% y no del 10%. Esto es relativamente obvio, y esa recalibración en términos de tiempo, en forma y en cantidad será algo que el Banco Central irá decidiendo en función de un sinnúmero de parámetros y decisiones con las cuales el Banco Central permanentemente y constantemente toma sus decisiones. Déjenme mostrar, esto sería de alguna manera la trayectoria que uno podría tener presentada
o prevista en función del cumplimiento de las metas anteriores, y este sería el planteo propuesto, que en realidad, como bien dijo Nicolás, lo que hace es posponer un año ese 5%, y entonces genera dos metas intermedias del 15 y el 10, son como postas intermedias en torno del objetivo del 5%, que es nuestro objetivo central y que es el punto al cual queremos llegar. Un punto que sí creo que fue una lección de este año, y la verdad que debiéramos decirlo, nosotros este año hicimos una meta del 12-17, en una economía con tantos años de inflación y en un proceso de desinflación, ese 12-17 se transformó en 17. Es decir, como que toda la economía y las expectativas se coordinaron sobre el tope, y por eso en este caso se ha elegido no poner una banda, sino poner un número concreto para que haya una precisión exacta sobre qué es lo que pretende el gobierno, qué es lo que pretende el Banco Central, a dónde va a estar apuntando, y que creo que nos va a servir y va a ser mucho más efectivo en términos de coordinación de expectativas, que es obviamente lo que las metas de inflación pretenden. Bueno, paso a la siguiente, que para nosotros es muy, muy importante, les diría casi el aspecto central de lo que me gustaría comunicar aquí hoy, que es que para el Banco Central poder cumplir con sus metas necesita la ayuda del Ejecutivo. Y la ayuda del Ejecutivo que necesita el Central, dicho de una manera muy sencilla, es que el Ejecutivo no le pida plata. Si uno se retrotrae al 2014-2015, esto ya lo anticipó Luis, el Banco Central le estaba transfiriendo al Ejecutivo el equivalente, ahí lo vemos, del 5,3 y 4,4 puntos del PIB. Eran transferencias realmente muy masivas que hacía el Banco Central al Ejecutivo. Esto fue obviamente lo primero que nosotros cambiamos. Nosotros ya en el año 2016 nos comprometimos una transferencia de 160.000 millones, que en primer momento fue recibida con cierto escepticismo, pero que se cumplió exactamente a rajatabla, y eso ya implicaba ese primer año bajar ese financiamiento a 2 puntos del PBI, y en este año lo bajamos a 1,5 puntos del PBI, y por supuesto esto es una coordinación porque el programa de convergencia fiscal era gradual, entonces obviamente requería una convergencia gradual en estas transferencias. Ya habíamos acordado, tanto con Nico como con Luis, las transferencias de 140.000 para el año que viene, que es 1.1, esto era lo que ya era sabido. Entonces lo que se agrega es, en este momento, que creo que ellos tienen una mejor visión sobre lo que es la perspectiva fiscal, cómo siguen estas transferencias en los años siguientes. Debo confesar que cuando Nico llegó hace un año, charlamos este tema, porque Nico tenía y decía, mira, tenemos que reforzar la credibilidad del proceso de desinflación reduciendo las transferencias. Lo discutimos en ese momento, lo trabajamos bastante. Al final Nicolás me dijo, vamos a tener que esperar hasta que el sendero fiscal esté bien definido, eso va a ser a fin de año, y bueno, agradezco mucho que hayamos podido terminar de cerrar ese debate y ese objetivo común de la manera realmente muy positiva para el Banco Central, como lo estamos anunciando hoy. Que básicamente lo que se agrega es 2019, ese número pasa de 140.000 a 70.000, es decir, que se baja 0,5 puntos del PIB, y a partir del año 2020, lo anticipaba Luis, es lo que llama una regla de señoriaje, que básicamente lo que va a transferir el Banco Central al Ejecutivo, y esta ya es una regla permanente, porque es permanente porque a partir de ese momento la meta de inflación es permanente, que es 5%, que es básicamente el crecimiento económico multiplicado por la base. Discúlpenme si es por ahí un poquito más técnico, pero es básicamente lo único que le podría transferir el Banco Central al Ejecutivo es si hay un aumento real de la demanda de dinero por crecimiento económico, entonces le puede transferir eso. Esto quiere decir, en concreto, que a partir del año 2020 la inflación deja de ser una fuente de financiamiento para el gobierno en la Argentina. Deja de ser la inflación una fuente de financiamiento. Este es un cambio institucional profundísimo. Cuando muchos países hacen esto con cambios legislativos, cambiando la Carta Orgánica del Banco Central, imponiéndose reglas muy estrictas de financiamiento, nosotros acá estamos usando el autodisciplinamiento. Es decir, creemos tanto en esto que sin hacer ese cambio institucional decimos, esto es lo que queremos y vamos a trabajar de esta manera, y lo comunicamos en algo que en todo este tema de las transferencias hemos cumplido a rajatabla todo lo que hemos dicho desde el primer día. O sea que para el Banco Central esto realmente sí despeja extraordinariamente el horizonte, sí define
el nivel de transferencias de una manera que es consistente con justamente ese objetivo de inflación del 5% que buscamos en 2020. O sea, que del lado nuestro esto realmente es el punto, me parece casi institucional y de organización del esquema económico, diría, muy, muy central. Termino con dos temas muy cortitos sobre crédito y tipo de cambio. Si me permite el jefe de gabinete, yo a la lista de éxitos del 2017 o las cosas positivas que mencionó Nicolás, agregaría una que es el crédito. La verdad que lo que ha ocurrido con el crédito en Argentina en el año 2017 es realmente muy extraordinario. Yo creo que es la muestra más visible de los beneficios de bajar la inflación. Porque bajar la inflación es lo que da certidumbre, lo que le da certidumbre a las entidades financieras para que esos excedentes de liquidez los quieran prestar y certidumbre al tomador de crédito para que se anime, por ejemplo, a tomar un crédito hipotecario a 30 años. Entonces, esa certidumbre. Entonces, hoy llegamos, por ejemplo, a noviembre de este año con todos los indicadores de crédito con crecimientos muy significativos. Hipotecarios creciendo al 100%, personales y prendarios creciendo entre el 60 y el 70%, el crédito a empresas creciendo más del 50%, son valores nominales que hay que contrastar con esa inflación del 22% que habíamos dicho. Es un crecimiento integral de la masa crediticia de más del 20%, al cual estamos con lo que estamos terminando el año, que me parece que es un elemento de muchísima, es realmente para celebrar y creo que es uno de los grandes éxitos que hemos tenido en el año 2017. Este gráfico que está acá muestra hipotecarios. Acá lo he mostrado desde el 2007 para que veamos un poquito dónde estábamos con esto. La verdad que hace muchísimos años que el mercado hipotecario en Argentina no despegaba y hemos hecho un cambio tan trascendental que en este momento está creciendo al 8% real mensual. Por eso llegamos, repito, a fin de año con un crecimiento del 100% y me parece que el proceso de desinflación es lo que está detrás de esto y por eso para nosotros es tan central. Pero lo quería agregar como un elemento, me parece importante para el cierre del año. Termino con tipo de cambio, que me parece que también es importante. Nosotros, una piedra angular del programa económico de este gobierno es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante permite a la economía amortiguar los shocks que le vienen de afuera. Doy un ejemplo muy sencillo. Si pasa algo en Brasil y la moneda brasileña se deprecia, nosotros necesitamos que el peso argentino se deprecie. ¿Para qué? Para proteger a nuestros productores, para de alguna manera generar una amortiguación sobre ese shock externo que se produce. Y yo creo que los beneficios del tipo de cambio flotante Argentina ya los está viviendo. Porque cuando uno mira el proceso de crecimiento de Argentina durante el 2017 ha sido bastante parejo. Ha sido bastante, pero los shocks externos siguen estando. Entonces justamente estos movimientos, estas fluctuaciones del tipo de cambio han permitido amortiguar eso, protegiendo la actividad productiva real de Argentina y permitiendo ese crecimiento sostenible y sustentable del que se hablaba. Esto es el tipo de cambio real multilateral, este es el tipo de cambio relativo a los precios locales, en este caso mostrado desde junio del año 2016. Quizás lo sorprendente de este gráfico es lo plano. Es decir, lo estable que está. Ustedes ven, por supuesto, que esto tiene fluctuaciones. Hay momentos en que la línea baja, eso quiere decir que las monedas externas se van moviendo menos que los precios domésticos. Hay momentos en que sube, el valor de las monedas externas sube más rápido que los precios domésticos. Pero fíjense que esto está como en un contexto muy estable, muy controlado, donde va buscando su equilibrio. Ese equilibrio va cambiando en función de las cosas que van ocurriendo, repito, en términos de shocks externos y también incluso para mantener el balance interno. Si la Argentina puede tener un proceso de crecimiento que si genera un desequilibrio entre importaciones e exportaciones, ahí inmediatamente empieza a actuar el tipo de cambio haciendo que esas dos cosas se equilibren, ¿no? Así que me parece que esto es bastante central, mostrar que este es un proceso que realmente muestra una estabilidad que es bastante sorprendente, pero que es real y que la hemos visto durante el último año. Y termino simplemente con la última, que es también mostrar esta estabilidad que se las mostraba en la placa anterior respecto de junio del año 2016. Acá la muestro desde el momento de la unificación del mercado cambiario y la salida del cepo para ver cómo estamos respecto a ese momento. Siempre estoy hablando del tipo de cambio relativo a los precios, no sería como esa medida que a veces usamos de competitividad o que se usa con ese sentido. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio que está un 23% más competitivo, podríamos decirlo, que previo a la salida del cepo. Esa es la línea azul oscura.
y la línea verde es con Brasil, puntualmente, que es un socio comercial para nosotros muy importante. Estamos un 42% más competitivos de lo que estábamos previo a la salida del cepo. Y esos números se han mantenido relativamente estables con esas fluctuaciones, ¿no? Y esas fluctuaciones creo que son parte del sistema a la cual nos tenemos que acostumbrar. Creo que con el tiempo la gente se da cuenta que eso sube, que eso baja, y eso también es un elemento, un incentivo para finalmente lograr aquello que todos queremos, que es la desdolarización de la economía argentina, que los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina y que tendrían que pensar en pesos, y eso se va a lograr a partir de que este tipo de cambio pueda tener este juego que es muy bueno para la macroeconomía a su vez. Así que con eso yo cerraría mi presentación y no sé cómo sigue. Muchas gracias, Federico, y pasamos a las preguntas. Buenos días, Lucila Trujillo de C5N. Preguntarles por qué este cambio de último momento, teniendo en cuenta de que si uno tiene un proyecto, un camino marcado y decide modificarlo, es que hubo una piedra que entorpeció ese recorrido. Preguntar cuál fue la piedra, qué autocrítica se hace desde el gobierno para modificar esa meta inflacionaria, y por otra parte saber qué repercusión va a tener esto en el bolsillo de cualquier trabajador. Sabemos que los alquileres, los precios, las tarifas han aumentado en este último año, no hay que ser economista para darse cuenta en el 2018 si eso va a continuar y el bolsillo va a seguir viéndose afectado. Gracias. Gracias. Mira, yo te diría primero ratificar lo que dije al principio. El camino es el mismo, ratificamos el camino, ratificamos los objetivos. Estamos muy contentos con los logros que se han cumplido en este año y estos 2 años, no por parte del gobierno, sino por parte de los argentinos, que han logrado encauzar una economía que estaba en una situación de colapso potencial y yendo a un rumbo de crecimiento sostenible. Y creo que lo central también en los objetivos particulares, como hemos visto recién en materia de inflación, que está claro que todavía existe y es algo que queremos eliminar en la Argentina y vamos rumbo a eso, pero se ha cumplido el objetivo de ir reduciendo la inflación y eso es lo más importante, ¿no? Y de la misma manera que dijimos en la campaña que lo peor ya había pasado, lo podemos ratificar hoy eso claramente. Y de la misma manera que decíamos también que hoy poder decir la verdad y poder tener indicadores oficiales que justamente no mienten, que marcan el rumbo donde estamos, nos permite en todo caso poder hacer estas recalibraciones que de vuelta no corrigen el rumbo, no corrigen los objetivos, sino en todo caso las velocidades de algunas cuestiones para seguir fortaleciendo la credibilidad de todo este proceso en el que estamos. Pero me parece que ese es el punto central, tener la tranquilidad para los argentinos que están mirando que año tras año vamos a vivir en una economía más estable, una economía más próspera, una economía que genera oportunidades de trabajo, que oportunidades de bienestar, de mayor previsibilidad y que nos permiten salir de ese clima de crisis permanente o de sensación, como también hablábamos, me acuerdo, hace un año y en otros momentos. La gran pregunta que muchos argentinos hicieron estos 2 años era si esto era el comienzo de una gran crisis o el final de una crisis. Y hoy ya podemos decir claramente que estamos alejándonos ya definitivamente de la zona de crisis, lo cual no quita, como también lo hemos planteado, que todavía hay muchos desafíos que tenemos que seguir haciendo, porque la vulnerabilidad de nuestra economía se marca en ese déficit fiscal que implica que estamos gastando más de lo que tenemos. Y ese gradualismo que agregaría un dato también no menor, el presupuesto sancionado ayer, que estamos en un nivel récord de inversión social, de protección a los sectores más vulnerables en la Argentina, que todos estos logros se están haciendo protegiendo a los más débiles, como también nos habíamos propuesto y habíamos dicho que iba a ocurrir. De hecho esto, no sé si Nico querés... No, ratificar que el cambio en la meta no implica ningún cambio en la política. Simplemente estamos desfasando un año, el año de llegada a nuestro objetivo del 5% y estamos adaptando la meta de este año simplemente porque contamos con más información, porque pensamos que había quedado desactualizada la meta que teníamos hasta ahora, pero, digamos, queremos tener una inflación este año que cumpla con la meta y en un contexto de una economía que va a seguir creciendo, con salarios reales que se van a seguir recuperando, con jubilaciones que le van a ganar a la inflación,
Entonces simplemente es reordenar el esquema de metas de inflación para que mantenga la credibilidad. Necesitábamos que las metas sean creíbles para que la política del Banco Central tenga más potencia, para que el Banco Central tenga más herramientas para luchar contra la inflación. Entonces, todo este cambio que estamos haciendo es para tener más éxito en la lucha contra la inflación y para reafirmar nuestra política antiinflacionaria y no lo contrario. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito.com. Quería preguntarle al jefe de gabinete por qué se presentó el programa financiero luego de la aprobación del presupuesto 2018, si no cree que se debería haber presentado antes de la discusión en el Senado, y al resto de los ministros, ¿cómo creen que impactará la escalada del dólar en la inflación? Muchas gracias. Bien, lo que estamos presentando es coherente y consistente con lo que se votó ayer, justamente, ¿no? O sea, y coherente y consistente también con el plan financiero, el plan monetario, el plan fiscal que hemos presentado al comienzo de nuestro gobierno. Y creo que esto también hay que destacarlo porque es algo que no es lo común en nuestra historia, poder tener un sendero de previsibilidad de hacia dónde estamos yendo y al mismo tiempo una evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos que nos estamos trazando, ¿no? Y muchos objetivos que estamos mostrando hoy, ya podemos decir, después de 2 años de gobierno, como recién lo marcaba Federico en algunos casos, o lo marcaban Nico o Toto antes, se está mostrando que estos planes son reales, se están cumpliendo, van en la dirección correcta, al igual, y esto también es muy importante destacar, que el presupuesto 2017 tiene un grado de cumplimiento sobre lo sancionado muy alto comparado históricamente a lo que ha ocurrido en la Argentina. Debe ser unos años que prácticamente es marginal la diferencia, con lo cual realmente el presupuesto hoy es una hoja de ruta sobre lo que es la inversión pública, sobre lo que es el presupuesto, el gasto del Estado, sobre lo que es la marcha de la economía, con lo cual lo que estamos haciendo en todo caso ahora es con la sanción del presupuesto y de estas 8 leyes que componen un conjunto de herramientas en lo fiscal, es poder ratificar el rumbo y precisar, en este caso, en cuanto a las metas, el camino que vamos a tener en los próximos 2 años, ¿no? Y esto lo pretenderemos mostrar como se ha venido haciendo tanto en los ministerios económicos como también en el Banco Central, en permanentes comunicaciones para decir dónde estamos respecto a esas metas. Y en eso, déjame destacar también lo que implica, porque son cosas que parecen naturales cuando se cumplen, pero no es lo habitual en nuestra historia, cumplir también con las metas fiscales de este año, ¿no? Realmente esto que decía Nicolás antes es un logro muy importante de cambio de cultura de los gobiernos, cambio de cultura, como planteaba el presidente, respecto a los consensos básicos, de entender, como es una de las leyes que se sancionó ayer, que la responsabilidad fiscal, que la responsabilidad fiscal es una obligación ética de los gobernantes centralmente respecto a las futuras generaciones, porque si nosotros vivimos permanentemente financiando el gasto de hoy con el ahorro futuro, lo que estamos haciendo es tomando decisiones por las siguientes generaciones, que eso no tiene que existir en lo posible, y ese es el objetivo final de encontrar una economía en el 2019 y 2020 que haya corregido esos desequilibrios y crezca de una forma más genuina. No sé, ¿el dólar? Sí, yo quiero tomar la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con el dólar. Este Banco Central no usa el tipo de cambio como un ancla, como una herramienta de lucha contra la inflación. Justamente hablaba yo de las virtudes de la flotación, que es la que le permite a la economía adaptarse y ajustarse de una manera que la actividad doméstica no se vea afectada, como decía yo, por los shocks externos y a su vez mantener el balance. Pero claro, se plantea esta pregunta que es, bueno, los cambios en el tipo de cambio, ¿qué efecto tienen? Claro, cuanto más flexible es el tipo de cambio, menos efecto tienen. Porque ese tipo de cambio que se mueve, sube y baja permanentemente, por ejemplo, desde que se abrió el cepo cambiario, en la mitad de los días subió y en la mitad de los días bajó. Entonces, ese movimiento hacia arriba y hacia abajo es lo que hace que los precios domésticos terminan teniendo una trayectoria que está mucho más relacionado con las dinámicas de precios domésticas que con el tipo de cambio. Y fíjense, voy a dar dos ejemplos. Uno es numérico, que uno puede mirar esa relación entre tipo de cambio y precios. Por ejemplo, si lo tomamos antes del año 2015, esa relación era del 80%. Y después de la abertura del cepo es 18%.
Es decir, que cambió prácticamente un cuarto esa relación que vos estás planteando, básicamente se ha debilitado muy profundamente. Y el ejemplo quizás más concreto que tenemos es que, si te acordás, previo a las PASO, tuvimos un movimiento del tipo de cambio que fue bastante significativo. El tipo de cambio terminó yéndose de 15.50 a 17.50, tipo de cambio flotante, y después los índices de inflación que tuvimos, octubre, noviembre, fueron muy positivos. Es decir, se está dando ya esa relación o esa disociación entre tipo de cambio flotante o disociación o separación entre el movimiento del tipo de cambio y los precios, que, repito, si uno estudia lo que ha ocurrido en otras economías parecidas a las nuestras, Brasil, México, Chile, Colombia, con este fenómeno, es exactamente idéntico. Y para terminar, con respecto al programa financiero, también es importante destacar que siempre los programas financieros se han cumplido a rajatabla, y es también una de las razones por la que hemos logrado bajar el costo financiero argentino de la forma que lo hemos logrado. No solo hemos cumplido o sobrecumplido las metas fiscales, sino que siempre hemos presentado un programa financiero creíble y que además se ha cumplido a rajatabla, cosa que nunca habíamos tenido antes tampoco. Sí, aquí. Claudio Cardoso, de Radio 10, para el jefe de gabinete. Quisiera preguntarle acerca del incremento en el transporte, en el precio del transporte, teniendo en cuenta que hay mucha gente preocupada. Usted recién hablaba del tema del bolsillo, de la previsibilidad que hay que tener en este sentido, y en tal aspecto me gustaría que nos dijera cómo se va a instrumentar, de qué manera, a partir de cuándo, si va a haber una cierta escala, porque se había hablado de 50 centavos, que eso habría quedado de lado en los últimos días a nivel mensual, y también consultarle acerca de la reforma laboral. Hubo muchas quejas de la oposición, incluso también comprendida por parte de algún sector del oficialismo, con relación a cómo salieron las leyes en el mes de diciembre con mucho apuro, sin prácticamente haber tiempo para el debate. ¿Esto va a ser distinto con la reforma laboral? ¿Qué persigue el gobierno y cuáles son los puntos más importantes de esa reforma? Bien, respecto al tema de transporte, la semana próxima el ministro de Transporte, Dietrich, va a hacer una conferencia donde va a anunciar, tal como habíamos dicho, el nuevo esquema tarifario, que no solamente tiene que ver con el valor de la tarifa, sino con innovaciones que van a ayudar centralmente a proteger de vuelta, como hemos tratado de hacer en todos los temas, a los sectores más vulnerables. Eso se va a detallar la semana que viene. Lo que podemos anticipar es que eso se va a implementar de forma gradual y que va a comenzar a regir a partir de febrero. Pero eso lo vamos a poder detallar más específicamente, como creo que es una cuestión que tiene su complejidad, pero también dar la tranquilidad de esto, de que va a haber una implementación gradual y muchas consideraciones centralmente para los trabajadores y los sectores más vulnerables que viajan en el transporte. En respecto al tema de la reforma laboral y la discusión de las leyes ya votadas, creo que lo primero es destacar que la inmensa mayoría de las leyes tratadas en este diciembre salieron con una mayoría muy grande, salieron con un fruto de un consenso muy importante, y creo que eso demuestra que, independientemente del tiempo de tratamiento parlamentario, hubo un trabajo de construcción de consenso que no solo se limitó al último mes, desde que se presentaron algunas y se avanzó, sino a una búsqueda de un consenso más estructural que venimos haciendo con el Parlamento, con los gobiernos provinciales, con las fuerzas políticas en general, respecto a este rumbo económico que queremos plantear, ¿no? Un rumbo donde entendemos que la prioridad pasa por la generación de trabajo del sector privado, que es el dinamizador de trabajo más importante en una economía como la nuestra, y que tiene que ver con ordenar una economía que dé confianza, que dé previsibilidad y que dé esa posibilidad de ir avanzando, cuidando al mismo tiempo los sectores más vulnerables. Materia de discusión de la reforma laboral, que creo que en esto también es importante destacar, porque también hay algunas discusiones sobre la cuestión previsional u otras
que lo dijimos en la campaña y lo ratificamos. No estamos hablando de una reforma que modifica todo, sino capítulos de debates que se van sucediendo en este reformismo permanente, porque, por ejemplo, hoy se está ya implementando en la mitad del país la ley ART, que fue una ley muy importante para, de vuelta, proteger a los trabajadores de la especulación de algunos sectores minoritarios que buscaban lucrar con el juicio laboral, no cuidando el trabajo, y que ha tenido un impacto muy grande. La posibilidad de trabajar en el apoyo a las pymes, con la ley PYME, la ley de emprendedores, entre otros ejemplos, los convenios sectoriales que se han logrado avanzar en muchos sectores de la economía, que ayudan en una misma mesa de diálogo empresarios, trabajadores y gobiernos a ir mejorando las condiciones para generar más inversión y más trabajo. Partiendo de un diagnóstico, como siempre hemos dicho, que nuestro mercado laboral tiene enormes injusticias, enormes distorsiones y deja mucha gente afuera, tanto del trabajo en sí como del trabajo formal, que debería ser una cuestión en la que todos accedan. Y uno de los ejes centrales de esta reforma laboral, que son algunos capítulos consensuados con la CGT, que creemos que son de baja conflictividad y claramente al contrario, son a favor de los trabajadores, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de avanzar en un blanqueo laboral para incorporar a muchos trabajadores informales a los beneficios de la protección de los derechos laborales que hoy no tienen en la Argentina, la posibilidad de avanzar en mejorar esquemas de capacitación, por ejemplo, para también formar y recapacitar a los trabajadores en un contexto donde las transformaciones productivas y tecnológicas están generando enormes desafíos que no nos permite quedarnos quietos. Hoy quedarnos quietos es realmente perjudicar a la situación del trabajo y del trabajo futuro. La posibilidad también de incorporar muchos elementos que consideramos muy importantes, por ejemplo en materia de licencias, posibilidad de incorporar el alargamiento de la licencia de paternidad, la posibilidad de incorporar las licencias para la mujer o el hombre que trabaja pero que tiene hijos pequeños, que pueda descontar un par de horas para poder cuidar a sus chicos, ese tipo de innovaciones que hacen también a modernizar un esquema laboral que tiene que entender que si cambió la sociedad tiene que también poder discutirse las normativas para mejorar siempre la situación del trabajador y de las posibilidades de acceso a más trabajo. Esperamos que junto a otras leyes muy importantes, como dije antes, como la de financiamiento productivo, que permite dinamizar el ahorro de los argentinos para que se invierta más y se genere más trabajo, la cuestión de la defensa de la competencia para atacar la discusión de la cartelización que muchas veces existe y que es muy importante para la lucha contra la inflación, generar un esquema de mayor competencia en la economía argentina, bueno, entre muchas otras discusiones. Esperamos poder avanzar en febrero con un alto grado de consenso. De vuelta, si hay consenso se podrá avanzar y seguir discutiendo más temas. Si no hay consenso se trabajará hasta que lo haya. Sí, ¿qué tal? Jairo Estracha de Perfil y Radio Con Vos. La primera pregunta es para el presidente del Banco Central y es, ¿qué pasó? Porque le preguntamos siempre en las conferencias de los informes del Banco Central si iban a cambiar las metas y su respuesta era las metas no se cambian y hoy el ministro Duhovne nos dio metas nuevas. La pregunta es si hay alguna autocrítica, si hubo un cambio, si algo que no vieron, algo que hicieron mal. La segunda es si van a cambiar las tasas de interés hacia la baja y alguna palabra para los que están tomando créditos hipotecarios atados a la inflación, si hay algún tipo de preocupación que deban tener, ya que ahora la inflación que se ve hacia adelante es un poquito más alta. Gracias. La posición del Banco Central es siempre trabajar en pos de las metas que tiene. Por eso cada vez que nosotros nos hemos juntado en los informes de política monetaria, las presentaciones del Banco Central, nos encontraron nosotros trabajando incólumemente atrás de las metas que teníamos puestas como objetivos, que las que teníamos las había puesto el Ejecutivo por allá por enero del año 2016, como dijo Nicolás. Esto nos había encontrado sobre el fin de este año con una inflación que estaba por encima del 20% y con una política monetaria orientada a generar una inflación del 10% a fin del año pasado. Y esto fue un poco lo que entiendo yo el Ejecutivo de alguna manera evaluó para plantear un sendero alternativo que, repito, lo único que hace es corre el 5%, que es el objetivo central inflacionario que tiene este gobierno, que es la inflación a la cual nosotros vamos a converger, un año generando estas dos postas intermedias de 15 y 10 para no exigirle al Banco Central un esfuerzo tan grande de desinflación en este año. Entonces me parece que eso es un poco como se planteó. En términos del crédito hipotecario, bueno, yo lo mostré, estamos con un crecimiento del 8-9% real
Cuando uno habla con los bancos, la cantidad de préstamos hipotecarios que están de alguna manera en el proceso es realmente muy, muy significativo. Claramente es una combinación de factores, ¿no? La introducción de la UVA, que básicamente asimiló la cuota de un préstamo hipotecario a un alquiler, tuvo, digamos, un efecto absolutamente central, y el proceso de desinflación es lo que complementa, porque da la credibilidad para que la gente tenga la tranquilidad de ir en ese proceso. La verdad que no vemos que absolutamente ninguna de estas cosas se vea alterada, sino todo lo contrario. Esto lo estamos haciendo justamente para consolidar, digamos, el proceso de desinflación, como se decía, para darle más credibilidad al sendero, para ir a un sendero, digamos, más gradual, pero que no tendría que afectar para nada la dinámica de los créditos hipotecarios. Claro, yo lo dije en mi propia presentación, hoy tenemos tasas que están calibradas para generar una desinflación que genere una inflación del 10% a fin del año siguiente. Al básicamente gradualizar, digamos, el llegar al objetivo del 10%, eso va a permitir un relajamiento de la política monetaria. En la cantidad, el monto, cuándo se hace, va a ser una decisión que va a tener que ir tomando el Banco Central en función de cómo va haciendo la lectura del proceso inflacionario durante el proceso, ¿no? En el corto y en el mediano plazo. Y yo quería aclarar algo del tema tasas, porque hay como una especie de confusión acá. Se tiende a focalizar mucho la tasa a lo que es la tasa de política monetaria, y en realidad la tasa relevante para las inversiones en el país es la tasa que refleja nuestro riesgo país. Y eso es lo que ha tenido una mejora sustancial y es lo que ha generado que haya habido inversiones digamos, como fue en energías renovables, tan exitosas, 4 o 5 veces sobresuscriptas. Los participantes de esas licitaciones no toman como referencia la tasa del Banco Central, toman como referencia la tasa del soberano a 5, 10, 15 años. Y la mejora en el financiamiento para todos esos participantes es lo que ha hecho justamente que los precios de las licitaciones hayan ido bajando de la manera que han ido bajando ya de la primera licitación a la última, más del 25%, y ni hablar si la comparamos con lo que había sido la primera ya hace un año y medio. Entonces, la tasa para que realmente afecta las inversiones en el país es la tasa de lo que llamamos el riesgo país, y la mejora de vuelta en la productividad que han tenido muchísimas empresas a raíz de la baja de estas tasas es fenomenal. Por supuesto, hay inversores que se focalizan más en el corto plazo e inversores que, como digo, apuestan más al mediano y largo plazo. Bueno, el que se focaliza en el corto plazo y se focaliza en esta tasa de política monetaria, dentro de 2 años con una inflación en el 5%, se preguntará, bueno, ¿ahora qué hago con esa plata? Y obviamente a esa altura los retornos ya no van a ser los mismos que los que uno puede obtener hoy en el largo plazo. Entonces no es que hay inversores más vivos ni más sonsos, hay diferentes tipos de inversores y hay mucha gente que efectivamente apuesta a que este es un proceso en el largo plazo y que el momento de invertir en el largo plazo es ahora. Hay otros que se focalizan más, como digo, en el corto plazo, pero hay mucha confusión con respecto a eso y me parece muy importante aclararlo. Sí, yo agregaría una cosa más, perdón, también respecto a la pregunta original, que es clarificar para nosotros un pilar central de todo este proceso económico de normalización de la Argentina, de gradual hacia la estabilidad y el crecimiento, tiene que ver con la construcción de confianza. La construcción de confianza entre nosotros y la construcción de confianza con el mundo. Muchas de estas variables, sean las tasas de interés, la inflación, el tipo de cambio, la deuda, etcétera, son medidas que reflejan la confianza que se tiene sobre la Argentina y sobre la credibilidad de este proceso de cambio en el que comenzó el 10 de diciembre del 2015. Para la confianza, uno de los ejes centrales tiene que ver con tener un Banco Central independiente, prestigioso, fuerte, que trabaje en sus objetivos, los que plantea la Carta Orgánica y como plantea y se trabaja en las economías que le han ido mejor en materia de prosperidad y desarrollo en el mundo. Y en ese sentido, entender muchas veces
que eso no ha sido siempre lo normal en nuestro país, que la debilidad institucional de nuestro país ha sido un factor que aceleró la desconfianza, y eso nos genera un montón de comportamientos que a veces nos genera discusiones, decir, bueno, ¿por qué el Banco Central hace esto? ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Qué hace cada uno? ¿Cuál es su responsabilidad? Y también las ansiedades, producto del tiempo que vivimos, que hace que permanentemente se esté buscando en tiempo real, día a día, discusiones o correcciones. En ese contexto es que, de vuelta, después de 2 años de gobierno, nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, lo que estamos planteando a la sociedad y también al Banco Central en su independencia es una corrección de las metas que nosotros mismos le planteamos en su momento, para poder a partir de allí diseñar sus políticas específicas en el cuidado de la moneda, en el cuidado de la estabilidad, etcétera. Entonces, creo que eso es importante, porque muchas veces se ha generado esa confusión respecto a qué hace cada uno, ¿no? Y creemos que es muy importante, un pilar central de todo esto que estamos logrando juntos los argentinos, es poder tener este nivel de prestigio y de independencia en el Banco Central, encabezado en su presidente y su equipo. Y es algo que también vamos a seguir cuidando y valorando, porque creemos que eso es lo que ayuda a que esto se acelere hacia el futuro. Mi nombre es Javier Álvarez. Como somos muchos colegas, voy a preguntar por NA, Los Andes y La Voz del Interior. El presidente Macri dijo en la campaña del 2015 que bajar la inflación sería muy fácil. Eso no ocurrió. Pratgay se fue de gobierno sin acertar casi ningún pronóstico de los que tenía. El 17 de mayo de este año, el presidente del Banco Central dijo: si cambio las metas es porque no tengo metas. Unos cálculos que estuvimos haciendo con los colegas nos dicen que lo que van a pagar por intereses de Lebacs es 7 u 8 veces lo que van a recortarle a los jubilados por el cambio de fórmula del ajuste jubilatorio. Entonces, lo que yo le quería preguntar tanto a usted, al ministro Peña, como al presidente del Banco Central es: ¿cómo se construye a partir de este pasado credibilidad en el gobierno y en el Banco Central? Bien, muchas gracias. Primero no compartimos las afirmaciones. No voy a discutir las afirmaciones porque son suyas, digamos, o por ahí de sus colegas también. Lo que estamos mostrando justamente que acá que se han cumplido todas las metas y los objetivos en materia del plan fiscal, financiero, monetario, crecimiento, y que claramente el objetivo, tomando uno de los puntos que mencionaba, yo no recuerdo la palabra fácil, nunca consideramos que nada en la Argentina sean desafíos fáciles. Yo no comparto eso, lo que sí se plantea es que es absolutamente posible, porque la inmensa mayoría de los países del mundo, salvo casos muy excepcionales, no tienen una inflación alta como tenía la Argentina. La inflación alta en la Argentina existió por una decisión política del gobierno anterior de financiarse a través de los pobres, de la emisión monetaria y de financiar las distorsiones de su economía justamente a través de esos sectores más vulnerables. La idea de subsidiar o fomentar la demanda para que crezca la economía, en vez de fomentar la inversión, el desarrollo en infraestructura, en capital, etcétera, es lo que generó esa distorsión que, si no corregíamos, terminábamos en lo que hoy vive Venezuela, lamentablemente. Y claramente toda la evidencia empírica en el mundo demuestra que eso es así, no es una cuestión opinable, digamos. La Argentina va a terminar, como prometimos, este mandato del presidente Macri, en inflaciones similares a otros países del mundo y eliminando la ecuación de la inflación. Y eso no cambia en absolutamente nada respecto a esto que estamos planteando de las metas, que es una cuestión más técnica que hace a los instrumentos de navegación de esa economía. Pero ratificamos que de ninguna manera esa corrección de un año de las metas implica ni mayor inflación ni salir del objetivo central y la promesa de este gobierno de eliminar la inflación de la ecuación económica argentina. Creo que eso es sumamente importante, porque habla de esa confianza que hablaban antes, habla de la posibilidad de un sendero de previsibilidad de una economía que crece, como dijimos que iba a crecer, y que muchos hace un año en esta misma conferencia de prensa decían: ¿pero por qué va a crecer? ¿No va a crecer? ¿No se va a cumplir las metas? Dijimos: sí, va a ocurrir. Va a ocurrir porque no es magia, no es una cuestión de voluntarismo, tiene que ver con hacer las cosas como corresponde, fortalecer las instituciones, fomentar la previsibilidad, cumplir la palabra, que es todo lo que venimos haciendo. Y en esto también una cuestión que lo hablamos muchas veces a lo largo del año. Las metas no son una promesa, no son un pronóstico, son una meta, es un orientador de los ritmos de la velocidad a la baja de la inflación. Y que justamente el de poder equilibrar la meta con la realidad
lo que te permite también es acelerar o no la velocidad del crecimiento. Y ese equilibrio que nunca se logró en la historia argentina, en esta manera que se está logrando hoy, de salir de una recesión o estancamiento, crecer y al mismo tiempo bajar la inflación, bajar los impuestos, bajar el déficit y al mismo tiempo estar en inversión récord histórico en materia de inversión en la ANSES, en materia de, por primera vez, garantizar que no se le va a robar a los jubilados con la inflación como se venía haciendo, poder garantizar previsibilidad en cada una de las herramientas de la economía. Creemos que eso ratifica que estamos cumpliendo la palabra y que estamos yendo en la dirección correcta. Sí, quizás yo aprovecho la pregunta para hacer una reflexión sobre su afirmación sobre el tema de las LEVACs, porque me parece que ese tema no puede abordarse sin entender cabalmente por qué existe ese instrumento, o sea, por qué se emitieron. Y el 100% del aumento del stock de LEVACs como porcentaje del PBI está explicado por el aumento de las reservas internacionales que tuvo el Banco Central. Cuando nosotros llegamos, creo que esto no lo hemos dicho nunca públicamente, teníamos reservas netas negativas al Banco Central. Es decir, el gobierno anterior nos había dejado un Banco Central verdaderamente, ni siquiera puedo decir en cero, porque estábamos en negativo. Desde ese momento hemos acumulado más de 30.000 millones de dólares de reservas. Claro, nadie le regala al Banco Central las reservas. Entonces, cuando el Banco Central compra una reserva, tiene que emitir pesos y después tiene que absorber los pesos para que justamente no produzca un proceso inflacionario esa acumulación de reservas. Entonces, el 100% del aumento en el stock de LEVACs hoy tiene en la hoja del Banco Central algo del otro lado que son reservas internacionales. Y esas reservas internacionales le rinden al Banco Central. ¿Qué le rinden? Le rinden la tasa de retorno que obtiene y la tasa de devaluación. Y esas dos cosas, cuando uno mira la experiencia de todos los países del mundo, más o menos se mueven parejos. Entonces usted no me puede computar solo el costo sin computarme el ingreso. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos comprado 30.000 millones de dólares de reservas. Si yo miro México, lo que hizo, por ejemplo, en los últimos 15 años, compró 200.000 millones. Exactamente de la misma manera que ha hecho Argentina. Y si voy a Brasil, no compró 200.000, compró 300.000 millones. Entonces ellos también tuvieron un aumento en su activo y un aumento en el pasivo, que por supuesto generaba un costo, pero que estaba compensado por el retorno que le da ese activo. ¿Es bueno para Argentina tener reservas? Yo creo que es muy bueno para Argentina tener reservas, porque eso le da una estabilidad al contexto macroeconómico mucho más sólido. Por eso nosotros habíamos puesto un objetivo de llegar a 15 puntos del PBI de reservas, estamos por debajo de eso. Si llegáramos a 15 puntos del PBI, estaríamos en el nivel más bajo de todos los países de la región. Con lo cual, lo que le pido es, podemos mirar el costo del pasivo, pero no se olvide del costo del activo, porque esto no se compró porque sí, sino que se compró para acumular un activo que tienen los argentinos en el Banco Central, que son reservas récords hoy, récords históricas, ¿no? En la historia de Argentina de 56.000 millones de dólares. Buen día, soy Gonzalo Asís, TN. Lo mío son datos muy concretos, así que simplemente le quiero preguntar 3 casos puntuales. La inflación del central que proyectó el presupuesto decía 10,12, la promedio 15,7. Con esta cosa de recalibrar, ¿cuál va a ser la inflación promedio que proyecta el gobierno para el año 2017? La que le va a impactar a la gente, no la del central ni la de los economistas, la de la gente común. ¿Cuál va a ser la inflación real? Lo segundo, el dólar cerró el año pasado a 16 pesos más o menos, este año ya está en 18,75 más o menos, y la proyección del presupuesto es 19,30. ¿La sostienen? Y la tercera, saber si en todo este equipo económico que tenemos aquí enfrente hay coherencia académica o en los conceptos vinculados al tema de la tasa de la LEVAC. Digo porque habitualmente escuchamos al gobierno decir que es necesario que exista inversión productiva para generar trabajo genuino en el ámbito privado, y también uno desde el sentido común piensa, si la LEVAC me paga 29, 30, 31, ¿qué sentido tiene ir a poner la plata, pagar aportes patronales, pagar carga social, arriesgarme a un juicio laboral, si la LEVAC me conviene mucho más? Gracias. Sí, es cierto, las cifras del presupuesto estaban hechas con una inflación promedio del 15,7 y con una inflación en la punta de 12. Como la meta ahora es de 15, realmente la inflación promedio va a cambiar muy poquito respecto a la que tenemos en el presupuesto.
Es decir, que tendremos que evaluar más adelante si necesitamos readecuarlo de alguna manera, pero pensamos que si hay cambios van a ser marginales, con lo cual ratificamos los números del presupuesto. Con respecto a la tasa de las LEVACs, como mencionaba recién Federico, las LEVACs se han emitido para algo. Y es imposible escindir lo que ha pasado en términos de créditos hipotecarios, de baja en el riesgo país, del boom de crédito que hemos tenido a lo largo de la economía, si no hubiéramos tenido un Banco Central vigilante de la inflación como lo tuvimos y como lo vamos a seguir teniendo. Lo único que estamos haciendo es recalcular el sendero de convergencia a la meta final del 5%, adaptando simplemente la meta de este año para que el Banco Central mantenga la credibilidad y la reputación que necesitamos del Banco Central independiente que tenemos en la Argentina. Y finalmente decir que la Argentina este año está experimentando el mayor aumento de inversión en muchísimo tiempo. Hay que remontarse a muchísimos años atrás para registrar el incremento en la inversión que está teniendo la Argentina este año. La inversión en el tercer trimestre ha crecido cerca de 14%, va a terminar el año creciendo por encima del 12%, y pensamos que es solo el inicio de un proceso de inversión enorme en capital físico, que sumado a la inversión en capital humano, a la mejora en la educación, es lo que lleva a la prosperidad de un país y a la mejora en los salarios reales. También estamos con una importante mejora en la inversión directa externa. Si uno mira la contabilidad nacional publicada por el INDEC, vamos a terminar el año seguramente con cifras de inversión directa externa medida por la contabilidad nacional superior a los 9.000 millones de dólares. Es 1,5 puntos del PBI. También cifras que no se veían en la Argentina hace muchísimos años. En la época del cepo teníamos cifras que eran un poco más bajas, pero además con las empresas obligadas a reinvertir sus utilidades en la Argentina porque no podían girarlas, y eso se computaba como inversión directa externa. Pero si neteamos ese efecto, estamos realmente con un salto en la inversión en la Argentina y en la inversión directa externa muy, muy grande. Y entonces creemos que la política que estamos llevando adelante en conjunto, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas, en un trabajo conjunto con la Jefatura de Gabinete, con quienes interactuamos permanentemente, elaboramos juntos el presupuesto, que es lo que está posibilitando que la Argentina haya entrado en un ciclo de crecimiento que pensamos que esta vez va a ser sostenido por mucho tiempo. No, y vuelvo a repetir lo que... No, déjame que le agregue algo de lo de recién. Vuelvo a repetir lo que dije antes con respecto a las tasas de LEVAC y la inversión. No es cierto eso. O sea, ahora estamos haciendo una licitación de corredores viales por 6.000 millones de dólares. Vamos a estar haciendo en el cortísimo plazo transmisión en energía por más de 4.000 millones de dólares. Los inversores en estos financiamientos están mirando 10, 15 años. Entonces, sí es cierto que hay gente que hoy pueda estar más seducida por la tasa de corto plazo de las LEVACs, y también es cierto que hay muchísima inversión que va a venir y que está mirando la tasa de los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces, este es un proceso gradual en donde alguna gente hoy invierte en el corto plazo, pero muchísima otra gente está invirtiendo y está apostando ya en el mediano y largo plazo. Y solamente el año que viene y solamente en las licitaciones de PPP vamos a tener inversiones por algo así como 15.000 millones de dólares. Entonces, esto no es que, digamos, que depende de la tasa de las LEVACs. Al contrario, para mucha gente ver a un Banco Central ocupado y preocupado por controlar la inflación es lo que los hace también justamente ir a estos proyectos de mediano y largo plazo. Por primera vez en Argentina, en probablemente más de 20 años, estamos viendo financiamiento de proyecto, algo que no pasaba de vuelta por algo así como 20 años. Es toda la combinación de esta política que estamos describiendo aquí. Tipo de cambio, déjame una cosita. El tipo de cambio en niveles cercanos a 18, con respecto al cierre del año pasado, se ha movido 15%. Digamos, agarremos las monedas que flotan en el mundo y probablemente se ha movido menos que el euro contra el dólar. Y probablemente ha tenido menos volatilidad que muchas otras monedas del mundo.
Entonces tenemos que acostumbrarnos a que tenemos tipo de cambio flotante y dejar de llamar corrida cuando se mueve 10% y mega apreciación cuando se mueve 10% para el otro lado. Lo que tenemos es tipo de cambio flotante y a veces está un poquito más depreciado, a veces un poco más apreciado, pero justamente como decía Federico, ese es el mecanismo que estamos generando para poder absorber shocks externos. Va a llevar un tiempo a que los argentinos dejemos de mirarlo, de preocuparnos, pero en la medida en que se consolide este proceso en el cual el traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio es cada vez menor, va a dejar de ser un tema para los argentinos. Sí, yo quiero abordar la pregunta de Gonzalo porque me parece que es relevante, porque hay una cosa como paradojal en la pregunta, que es que llegamos a fin de año con un proceso de recuperación que está liderado por la inversión, que acabo de mostrar que el crecimiento del crédito es uno de los más rápidos de hace muchísimos años, que la construcción, que es un sector que está muy sensible a la tasa de interés, está también con crecimientos altísimos. Entonces, todos aquellos sectores que supuestamente debieran verse afectados por la tasa parece que son los que mejor andan. Entonces, ¿cómo es esto? Y es la respuesta la dio Luis, que es que justamente nosotros controlamos una tasa de corto plazo, tenemos un foco en la inflación, generamos una estabilidad en las perspectivas a largo plazo y eso es lo que estimula a la gente a construir, estimula a la gente a invertir, estimula a la gente a tomar el crédito. Entonces, el compromiso del Banco Central con ese objetivo de estabilización, independientemente que después tenga que usar un instrumento que la tasa 30 o 60 días tenga cierto valor, pero claramente no está afectando el crédito, claramente no está afectando la inversión, no está afectando la construcción. Es decir, el valor, tenemos que aprender el valor de la estabilidad y meterlo en la ecuación, más allá del valor puntual de la tasa de cortísimo plazo. Y eso me parece que es lo que se está construyendo, pero no estamos hablando de proyecciones o lo que pensamos teóricamente, estamos hablando de las realidades de este año, ¿no? Y me parece que así terminamos el año y creo que en tanto en cuanto el Central mantenga ese compromiso con la estabilidad, que creo que está totalmente reforzado con lo de hoy, este proceso va a seguir. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Natalia Bacareza de Crónica Televisión. Bueno, lo escuché a Sturzenegger y a Duhovne hablar del tipo de cambio equilibrado. Duhovne dijo a principio de año, a mitad de año, que era razonable a 17, 18 pesos, o estamos cerrando arriba de esa cifra. ¿Cuál cree que tiene que ser el valor adecuado para cerrar el año? Y a Peña, la consulta tiene que ver con la reactivación de la economía. Bueno, hoy se está hablando de eso, hay mucha gente que no le llegó todavía, que hoy está sufriendo la pérdida del empleo y estamos anunciando también aumentos de metas de inflación, sube el dólar, suben las tarifas, sube el transporte. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente que está sufriendo hoy? Bueno, con respecto al tipo de cambio, tenemos que acostumbrarnos a mirarlo en términos reales, ¿no? Y no nominales. Y la mejor manera es mirar el tipo de cambio real multilateral que incorpora los movimientos del peso contra el resto de las monedas. Entonces, lo que hay que hacer es mirar ese número y aquí siempre el Banco Central tiene que estar buscando un equilibrio entre digamos, aquel tipo de cambio que colabora en la lucha antiinflacionaria, pero que también colabora para que la economía crezca y baje el desempleo y la pobreza. Y ese manejo de corto plazo, obviamente, es una decisión del Banco Central, ¿no? Tenemos un tipo de cambio flotante y luego es el Banco Central el que va administrando en función de los objetivos que tiene el tipo de cambio en función también de las oscilaciones del mercado. Creo que 3 puntos de respuesta. Uno, entender y acordar y consensuar por qué la Argentina tiene este nivel de pobreza y este nivel de atraso en su desarrollo, ¿no? Y creemos que lo primero es entender que eso es fruto exclusivamente de errores de la dirigencia argentina en capacidad de construir un sendero de largo plazo, de políticas de Estado que permitan desarrollar este país. No hay ninguna razón para que este país tenga este nivel de pobreza y de desigualdad y de atraso en su desarrollo que no tenga
resolución, que no tenga solución posible en nuestras manos. No hay razones externas, no estamos condenados a esto. Depende de nosotros salir de esta situación que la dirigencia de este país ha construido a lo largo de muchas décadas de fracaso acumulado. Segundo, para lograr eso es muy importante que crezcamos, es muy importante que tengamos un crecimiento sano y sustentable que nos vaya convergiendo con lo que ocurre en muchas economías del mundo que lograron resolver esto, porque estamos viviendo en uno de los tiempos de mayor avance en ese sentido contra la pobreza en nuestra región, en muchas otras regiones, en materia de desarrollo, que no quita que haya miles de desafíos, obviamente, permanentes, porque estamos en una época de cambio y porque vivimos en una sociedad, y una sociedad siempre está cruzada por conflictos, por discusiones, por problemas. No existe una sociedad perfecta, idílica, sin conflictos. Tercero, que en esa transición entre el país que somos y el que queremos ser, nuestra decisión política ha sido cuidar a los sectores más vulnerables en esa transición. Por eso en el presupuesto sancionado ayer hay un récord de 76% de inversión social. Nunca hubo proporcionalmente tanta protección social en un presupuesto público como lo hay en este momento. Y en cada una de las preguntas específicas que planteabas se contempla esa situación, en transporte con la tarifa social, en lo que tiene que ver con todo el esquema tarifario. La tarifa social lo que está llevando es a dirigir los subsidios a los sectores que más lo necesitan. Con la baja en la inflación, donde también es muy importante ratificar, transformar las metas o cambiar las metas en un año no implica aceptar o promover que haya más inflación, todo lo contrario, nosotros ratificamos que vamos